Bueno, segundo bloque de Hora 23 y hablamos de aquellas instituciones educativas de las universidades en las cuales se realizan algunos cobros excesivos y cobros irregulares. Cobros extras con los cuales no contaban los estudiantes al momento de iniciar su carrera. Un aumento en el precio de las matrículas, un aumento en las mensualidades y distintos pagos por los cuales muchos estudiantes se quejan de seguir pagando la universidad después de que ya egresaron. Y sus deudas con las universidades respectivas ascienden incluso a más de 20.000 bolivianos. La mayoría de las universidades que existen en nuestro país son privadas. Muchos de los estudiantes que no lograron ingresar a la universidad pública optan por esta opción. Pero se puso a pensar cuánto es el presupuesto que debe invertir durante los 5 años de carrera. La cuestionante que le damos a continuación no es sobre los años de estudio, sino el costo que se debe pagar después de haber terminado toda la carrera. ¿Aún se debe pagar? Y si es así, ¿por qué motivo se debe cancelar si ya se terminó toda la carrera? Este es el caso de Carmen y Sofía, nombres ficticios. Estudiantes de una universidad privada argumentan que después de haber salido de la universidad siguen pagando montos elevados, los cuales no se justifican. Que una vez terminando la carrera nos siguen cobrando matrículas y mensualidades cuando ya ni siquiera pasamos clases. Hacen cobros irregulares, desde que iniciamos no nos indiquen de que va a haber multa, de que van a seguir cobrando después de terminar la universidad. Yo ya salí más o menos hace un año y sigo pagando por semestre, cosa que no siquiera se llevan a ninguna materia, no tengo ni un tutor y me siguen haciendo el cobro por el tutor que ni siquiera lo tengo. Una de las facilidades que debe dar la universidad es de congelar la carrera, ya que por motivos personales muchos deben optar por esta opción. Sin embargo, la universidad de la que salieron Carmen y Sofía les da la opción de hacerlo una sola vez. En caso de no congelar la materia, deben pagar de igual manera el semestre. Aparte que yo quisiera pagar un monto, hacer un plan de pagos con la administradora, me dijeron que no se podía, a no ser que pague el 75% de la deuda que ya estaba acumulada. En caso contrario no puedo ni siquiera congelar la carrera. Los cobros que realiza esta universidad son excesivos, según refieren las estudiantes. Hoy debo de ver unos 20.000 o algo así o más, tal vez. Tendría que ir a ver ahora para actualizar los datos. Ni eso siquiera he ido y me dicen, no, tiene que mandar una carta para que le muestren cuánto debe hasta ahora. Que nos dan la comodidad para poder cancelar. Hay gente que pide plan de pagos, donde podemos pagar unos 1.000 mensual, pero que se congele, que ya no siga aumentando la deuda, porque ahorita también es imposible pagar esa deuda. Ahora las estudiantes no saben cómo pagar esa deuda. Dicen no realizar la denuncia por temor a que tomen represalias en su contra. ¿Han denunciado el hecho? Porque son varias afectadas, ¿no? Hemos intentado, pero tenemos miedo. Piden mucho los datos para hacer una denuncia en el Ministerio de Educación y demás. Y hay miedo a las represalias porque sí hubo casos donde se agarran con las personas que denuncian. Piden a las autoridades correspondientes que puedan velar por ellos, ya que serían varias personas perjudicadas. Trabajan para poder pagar su deuda. ¿Hace cuánto tiempo ha salido de la cárcel? Hace 2 años y sigo pagando. Y hay más compañeras que tengo que han salido hace 3, 5 años igual y siguen pagando. Que regularicen, digamos, lo que está pasando con la universidad, que averigüen en toditas, porque yo creo que no es la única universidad donde yo estudio que pasa eso. Bueno, hoy escuchábamos algunos testimonios de estudiantes que han sido víctimas de esos cobros excesivos y de esos cobros irregulares que se dan en las instituciones educativas, en las universidades. Para hablar acerca de ese tema y analizar sobre todo el punto de vista legal, es que voy a presentarles a nuestro siguiente invitado que nos acompaña esta noche acá en Hora 23, es el doctor Israel Centellas. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones, él es presidente del Colegio de Abogados de La Paz. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por la invitación. A usted, gracias por su presencia. Veíamos aquellas quejas de esos estudiantes que tienen deudas y que incluso suman por encima de los 20.000 bolivianos, deudas con las cuales no contaban o pagos con los cuales no contaban al inicio de su carrera profesional. ¿Por qué se dan estos pagos extras? ¿A qué podríamos llamar cobros irregulares en las universidades? Es que eso va fluctuando de acuerdo a cada una de las universidades. Las universidades privadas en su generalidad se someten a lo que establece el Decreto Supremo 1433.
y cada universidad hace aprobar sus reglamentos y también reglamentos propios de cada institución. Y ahí es donde ellos generan aranceles, y esos aranceles tal vez no están regulados o equilibrados o son equitativos en una y en otra universidad. La experiencia profesional que yo tengo es de que algunas universidades al momento de ingresar tratan de captar estudiantes a un menor costo, digamos. Es decir, por tanto de monto mínimo, vas a tener una licenciatura. Pero empiezan a tener problemas los estudiantes el momento que quieren salir de esas instituciones, porque los costos de salida son muy altos. Es decir, los certificados de notas son muy altos, el certificado de egreso es muy alto. Estamos hablando de aquellos estudiantes que ya egresan y necesitan seguir los procesos para la titulación. Claro, porque en realidad cada estudiante ingresa a una universidad privada para poder conseguir un título. Y ahí es donde fluctúan en diferentes universidades los precios de cómo conseguir y obtener esos documentos, que son documentos necesarios para habilitarse ante el Ministerio de Educación. Sin esos requisitos uno no se habilita y no va a poder ni siquiera hacer su predefensa, o como se hace en algunas universidades, o la defensa formal, que ya viene a partir de la tuición del Ministerio de Educación. Generalmente, ¿cuáles son esos pasos o esos procesos que se deben seguir desde el momento de egreso hasta la titulación y en los cuales se registra estos cobros excesivos? En realidad hay que ver la universidad como tal, pero los requisitos necesarios que se necesita para poder realizar su trámite de titulación o para su habilitación en primera instancia son dos ejemplares de los certificados de notas de primero a 10º semestre o de primero a 8º semestre, de acuerdo a los semestres que tenga la carrera, el plan de estudios, una certificación de todo el récord académico que uno ha obtenido, el certificado de egreso, que son requisitos necesarios, el certificado de nacimiento y la fotocopia legalizada del título de bachiller. Son documentos con los cuales uno se habilita al Ministerio de Educación y se puede programar recién una defensa formal. Y ahí es donde fluctúan los precios, ¿no? Depende de las universidades. Hay universidades que son mucho más transparentes y hay universidades que a veces en sus costos son excesivos, porque en los costos de matrículas y mensualidades han sido muy bajas y de alguna forma tratan de equilibrar, ¿no? Muy bien. Doctor Centellas, estos cobros excesivos o estos cobros que se dan en las universidades, ¿cuáles tendrían que ser las instancias que regulen estos precios y por qué no existe esta regulación? En realidad, todas las universidades privadas están bajo la tuición del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debería ser quien regule los precios como tal dentro de las universidades privadas. Sin embargo, cada universidad privada tiene sus reglamentos propios internos que también son aprobados por el Ministerio de Educación y es como se va manejando ya autónomamente en cuanto a los costos y precios, ¿no? A veces no solamente se da en el momento de querer egresar, a veces se da en el momento, en medio de la carrera uno está disconforme con la universidad y los filtros de salida son fuertes, porque uno ya ha vencido 20 materias, pero de esas 20 materias tiene que conseguir los contenidos analíticos de esas 20 materias, y cada contenido analítico en alguna universidad puede costar 300 bolivianos, 400 bolivianos, eso multiplíquelo por 20, son 8.000 bolivianos, más los certificados de notas, y así se van sumando y pueden llegar a esa suma de 20.000 bolivianos sin haber culminado siquiera la carrera, pero con la intención de querer cambiar de universidad. Entonces uno o deja la carrera o empieza una nueva carrera en otra universidad, o al final claro, tiene que pagar. Ahora, se ha dado casos, doctor Centellas, de que algunos estudiantes, por ejemplo, en determinado momento de la carrera quisieron cambiar de universidad y se les ha impuesto algunas normas, como por ejemplo que deben cumplir con el 30% del avance de la carrera, si no, no pueden salir de la universidad. ¿Esto es legal? No, en realidad no es algo que establece la norma. Uno puede cambiar de universidad. Es más, solamente se tiene una restricción de que uno puede cambiar 2 veces de universidad, en la tercera sí o sí tiene que culminar la carrera. Lo único que se delimita el Decreto Supremo 1433 es de que no se puede convalidar más del 70% de las materias, digamos. Si uno lleva como 45 materias, no puede convalidar más del 70% de las materias y tiene que sí o sí cursar el 30% en la nueva carrera que está entrando, de la nueva universidad, obviamente.
Entonces, esa es la norma, o sea, el 30% mínimamente, pero de la nueva universidad a la que uno va a entrar. Y no que sí o sí tiene que hacer el 30% para hacer el cambio como tal. Ahora, doctor Centella, seguramente habrá muchos estudiantes que pagan estos cobros excesivos porque no tienen el conocimiento o la información necesaria para poder detectar estas irregularidades. Pero quienes sí lo han hecho, como lo veíamos en nuestros testimonios, por ejemplo, y se dan cuenta de estas irregularidades, ¿qué medidas deben tomar? Bueno, primero es agotar la vía interna, o sea, siempre cada institución educativa tiene las jefaturas de carrera o las direcciones de carrera, muchas de ellas cuentan con decanatos y después del decanato el vicerrectorado y en su caso el rectorado. Obviamente sé que son trámites muy burocráticos, pero hay que agotarlos para que en última instancia se pueda acudir al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, ya sea con una combinatoria o en su caso con una orden ya directa, pueda determinar lo que corresponde en derecho, para que esos posibles profesionales, a ellos no se les conculque un derecho a la educación y a futuro un derecho al trabajo, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, en los cuales se puede realizar una denuncia en el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿cómo se tiene que realizar esta denuncia, doctor Centellas, y hasta cuánto tiempo podría llevar todo este proceso legal? Son trámites burocráticos. En el Ministerio de Educación obviamente tratan de generar a la brevedad posible, pero siempre tiene una duración por lo menos hasta de un mes, o sea, ¿no? O sea, depende el tipo de trámite, porque hay algunos que sí son razonablemente muy fáciles de poder solucionar, ¿no? Pero en algunos casos sí tienen algún tipo de problemas, porque algunos quieren convalidar carreras técnicas o quieren hacer programas complementarios. Hay que ver el tipo de problema que se tiene en una diferente carrera. O sea, algunos eran contadores y quieren hacer la licenciatura en contaduría, entonces tienen dos sistemas, un sistema de técnico superior y quieren migrar al de licenciatura, y ahí es donde tienen problemas, y ese problema es mucho más técnico de poder solucionar, por eso es que tardan mucho más. Por eso depende mucho el tipo de problema, que puede durar hasta un mes más para tener un resultado favorable por el Ministerio de Educación, o en su caso decir el Ministerio de Educación que la universidad sí está actuando conforme a derecho, porque hay algunos casos que quieren obligatoriamente tratar de hacerse solucionar por el Ministerio cuando no corresponde, cuando la norma no permite. Y en caso de que se detecte que la universidad no está actuando con ese derecho que usted menciona, es irregular, con estos cobros, ¿cuáles vendrían a ser las sanciones para esta universidad? Tienen sanciones, a veces no les dejan cobrar matrículas, no les dejan hacer campaña publicitaria para oferta académica de sus materias, la suspensión de la licencia o en último caso la clausura o la pérdida de la licencia, ¿no? Muy bien. Doctor Centellas, usted como abogado atendió con mucha frecuencia estos casos de estudiantes que presentan denuncias o tienen quejas acerca de estas irregularidades en las universidades. En realidad no, porque prácticamente he estado siempre del otro lado, o sea, siempre he estado en cargos de las universidades privadas, en sus cargos de direcciones, entonces ha sido difícil, mejor hemos solucionado muchos de estos casos, pero conforme a derecho, ¿no? Ahora, habrá muchos casos en los cuales también los estudiantes, pese a que se dan cuenta de estos cobros, doctor, no realizan las denuncias, tal vez por miedo a perder todo lo avanzado o a verse afectados en lo que es la carrera profesional. Sí, el problema del estudiante como tal es que empieza a quejarse una vez de que realmente está confrontada con la universidad, ¿no? En muchos casos hay denuncias que no se las realizan por el miedo a perder las materias, pero creo que no hay que tener ese miedo, porque uno realmente, si está pidiendo lo que en derecho le corresponde, va a tener que acudir a las instancias que corresponden, y que no tengan miedo, o sea, tienen que cumplir obviamente con los filtros correspondientes y en último caso ir al Ministerio de Educación, que creo que es el ente acreditado y el encargado de poder hacer acceder al derecho a ese estudiante. Entonces, no tienen que tener miedo, o sea, es más, las universidades y los administrativos y la parte académica tendría que coadyuvar con estos estudiantes, porque lo que se mide en una universidad no es cuántos ingresan, sino cuántos egresan. Y esa es la eficiencia terminal que una universidad debe otorgar a los estudiantes, porque si tú sabes que ingresan 1000 y egresan 10,
estás hablando de que una universidad no es buena. Pero si ingresan 1.000 y egresan 900, estás haciendo un trabajo muy bueno con tus estudiantes. Eso no quiere decir que te regales títulos, sino que hagas un seguimiento constante de los estudiantes para que en el transcurso del tiempo busquen una eficiencia y una eficacia y además sean responsables profesionalmente. Muy bien, doctor Centellas, tenemos muchos comentarios que esta noche ingresan a través de nuestras redes sociales. Seguramente muchos estudiantes se están pronunciando respecto a este tema. Para ello vamos contigo, Piti. Gracias, Paola. Nos escribe Isedin, dice, buenas noches, quisiera hacer una denuncia sobre la universidad, no voy a dar el nombre. Dice, los mismos realizan cobros abusivos a sus estudiantes, como un club deportivo, que al momento de la inscripción indican que puede ser usado en el momento que el estudiante desee, mismo que no existe. También nos escribe Licedi, dice, medicina es una carrera muy cara en la universidad, te prometen laptop y tablet para que el estudiante entre con un plan, es decir, pagar toda la carrera, pero una vez pagado, no hay tal promoción. También vamos a otro mensaje de WhatsApp que nos escriben desde la ciudad de Oruro y dice, quiero dar a conocer que en la universidad nos quieren obligar a pasar cursos que no están en el pensum de materias como ser quechua y el trámite para la defensa externa de tesis tarda más de medio año y hay muchas irregularidades en esta universidad. Esos son los mensajes que nos escriben a nuestra línea de WhatsApp. Bueno, gracias a todos ustedes por enviarnos sus mensajes. Ahí teníamos algunos comentarios acerca de las irregularidades que se cometen y la experiencia de muchos estudiantes, doctor Centellas. Por ejemplo, algunos atraviesan por un incremento, por ejemplo, en las mensualidades semestrales o mensuales que tienen las universidades. También tienen problemas al momento de egresar, en lo cual se les cobra algunos pagos extras para poder contar con la orientación de un tutor en la elaboración de una tesis. ¿Todo esto es legal o cómo se puede medir todo esto? Bueno, en realidad un estudiante que ingresa con un monto económico en el tiempo debería permanecer, o sea, no podría cambiar, digamos. Por ejemplo, los que entran este año es diferenciado el monto con el que van a entrar los del próximo año. Generalmente va diferenciando, pero a principios de gestión generalmente el ministerio hace una aprobación a un aumento que puedan hacer dentro de los colegios y por analogía también lo toman las universidades. Entonces ese incremento que generalmente año tras año es del 5%, a veces las universidades las toman para también, o sea, porque eso lo hacen en base a la inflación que ha tenido en el tiempo económicamente en Bolivia, entonces también eso incide en las universidades. Ahora, respecto a los egresos y a los cobros que pueden darse en algunas universidades, pues eso tiene que hacerse una regulación, o sea, si tuviéramos un arancel de cuánto debería cobrarse por un certificado de egreso, etcétera, no estaríamos en esta disyuntiva y en este problema. Yo creo que en este momento es labor del Ministerio de Educación poder generar un arancel único para todas las universidades, para que todos tengan las reglas claras y no existan universidades que cobren mucho más que otras o se aprovechen de que uno está desesperado por poder salir y querer lograr ya la profesionalización. Muy bien, doctor Centellas, ¿qué recomendaciones usted le puede dar a todos los estudiantes que ya están pensando en ingresar a una universidad para dedicarse a sus estudios superiores y los puntos que se deben tener en cuenta al momento de firmar el contrato con estas instituciones? Primero, tienen que conocer la universidad. Muchas veces creo que a veces es una decisión compartida entre padres de familia y estudiantes, y ni los estudiantes ni los padres de familia conocen la universidad. Poquito conocer los antecedentes de cada una de las universidades, porque en esta retroalimentación se puede conocer qué universidades tienen problemas y qué universidades no. Lo segundo, hay que ver de que tengan un cumplimiento de reglas y normas estrictas respecto al cumplimiento de lo que establece el Decreto Supremo 1433. Y eso generalmente se hace en algunas universidades que tienen ya sistemas de gestión de calidad. Esas universidades ya generan ese tipo de conductas y no se exceden, o sea, no tienen esos excesos porque les fiscaliza una empresa externa. Entonces ahí tienes un plus. Pero además de ir a universidades que ya tengan un reconocimiento para que puedas estudiar. Cada universidad, y esto es algo muy cierto, no todas las universidades tienen carreras
específicas, o sea, todas las carreras son buenas. Hay muchas universidades que sus carreras dentro de la universidad son las mejores, pero dentro de todo el sistema privado. O sea, justamente a ello, doctor Centellas, ¿qué procesos de evaluación se realizan para autorizar las carreras que oferta una universidad y para que también ésta cuente con una licencia de funcionamiento? Es un cumplimiento de requisitos de forma específica por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Para poder ser una sociedad de responsabilidad limitada, son más documentos legales que de forma y de espacios que tengan, ¿no? A veces a las universidades se les pide que tengan bibliotecas, se les pide que tengan espacios de dispersión o de espacios para hacer ejercicios o prácticas deportivas, se les pide una serie de laboratorios, etcétera. Los ambientes como tal, por ejemplo, en una aula no puede existir más de 50 estudiantes por aula. Hay muchas universidades que tienen muchos más de los 50 estudiantes por aula. En laboratorios no podría existir cursos con más de 25 estudiantes y existen laboratorios con más de 25 estudiantes. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, digamos, ver ese tipo de cómo una universidad te trata. Si ves sus ambientes que están totalmente repletos y gente que está en el piso, pues es mejor no entrar, porque estoy viendo que no me va a dar una educación responsable, que es lo que nosotros queremos. Las universidades privadas generalmente a veces los laboratorios no los tienen actualizados o los laboratorios no los tienen bien equipados. Eso es lo que tenemos que empezar. Y yo, si fuera padre de familia o si quisiera ser parte de una universidad, les diría, muéstrenme sus ambientes, a que me hagan conocer realmente sus ambientes, porque nosotros vamos a generar una inversión para que después salgamos profesionales. Y estos requisitos que les otorga la licencia de funcionamiento y autorización a las universidades pueden ser corroboradas o verificadas por los estudiantes o por los padres de familia antes de ingresar a la institución. Generalmente hay universidades que invitan al público para que conozcan las instalaciones y eso hace de que la gente conozca. Hay otras universidades que más su publicidad es por medios digitales y no conoces, digamos, la universidad. Pero todos tenemos acceso a las universidades, eso podemos entrar. El momento de ir a preguntar a la sala de inscripción o a cualquier sala que tengan, podemos preguntar, porque nosotros vamos a comprar un servicio y ese servicio nos los tienen que mostrar. Y si no tienen el servicio, es mejor no comprarlo. Muy bien, doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Queremos agradecerle por su presencia esta noche en Hora 23 y por su orientación a todos los estudiantes y aquellos padres de familia que ya están determinando la mejor universidad para que sus hijos puedan seguir con la educación superior. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muy bien, vamos contigo, Piti, en las redes sociales. Ahora quiero mostrarles un video que encontramos en YouTube acerca de las 10 universidades más caras del mundo. Oxford. Si eres de los que soñaba con estudiar en Hogwarts, Oxford se parece bastante. Pero lo más importante y que no encontrarás en la escuela de Harry Potter es que nada menos que 26 primeros ministros británicos han estudiado en Oxford. ¿Tienes $13.000 al año y una media de sobresaliente? Pues tú también puedes. Universidad Americana de Sharjah. Esta universidad, situada en los Emiratos Árabes, cuenta con casi 5.000 estudiantes y más de 22 títulos. La media anual para un curso universitario se sitúa en los $23.700. Princeton. Si te interesa esta universidad americana, debes saber que entre sus alumnos destacados se encuentra la primera dama estadounidense, Michelle Obama, que estudió allí sociología antes de ir a Harvard. Si quieres seguir sus pasos, necesitarás $39.000 al año. Harvard. La universidad con más premios Nobel entre sus alumnos y profesores puede presumir de ser, un año más, la universidad más prestigiosa del mundo, aunque no la más cara. Estudiar aquí solo te costará $41.000 al año. Stanford. Esta universidad es la cuna de alguna de las empresas tecnológicas más importantes como Yahoo o Google. Fue fundada en 1980 por la familia Stanford en honor a su hijo fallecido cuando aún era un adolescente. Si te gusta el sol de California, prepara $42.500 y quizás puedes estudiar allí. Parsons The New School for Design. Todo el que es alguien en la moda ha pasado por aquí. Desde Marc Jacobs, pasando por Donna Karan y Tom Ford, han estudiado en esta universidad situada en la Escuela de Nueva York por la módica cantidad de $44.200 al año. Universidad de Chicago. En esta estupenda universidad dio clase de Derecho Constitucional durante 12 años el ahora presidente Barack Obama.
Profesores ilustres y su elevado nivel académico la legitiman para cobrar $46.400 al año. Columbia. Cuna de presidentes americanos y de actores como Katie Holmes, la Universidad de Columbia está situada también en la ciudad de Nueva York. $47.500 es lo que te costará estudiar un año en ella. Georgetown. Si Columbia enseña a los futuros presidentes, Georgetown hace lo propio con los futuros reyes. Abdalá de Jordania y el actual rey de España estudiaron entre sus paredes. Por eso, 60.000 euros al año no nos parece tanto para recibir la educación de un rey. Sarah Lawrence. Y por último, la más cara entre las caras. Esta Universidad de Arte y Humanidades, en la que estudió JJ Abrams y Yoko Ono, cuesta la friolera de $62.500 al año. ¿Y qué? ¿Ya has decidido a cuál vas a ir?